Dennis Rader, BTK. Atención. Las imágenes, contenido, comentarios y narración de este vídeo pueden ser extremadamente perturbadoras e inquietantes para algunos espectadores. Nacimiento, infancia y juventud. Nacido como Dennis Lynn Rader el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas. Sus padres, William Elvin Rader, trabajador ferroviario, y Dorothea Mae Cook, contable en una tienda de comestibles. Tuvieron otros 3 hijos, siendo el mayor Dennis. El pequeño Dennis estudió en la Riverview School, un colegio comunitario, donde ya era extremadamente cruel con los animales, uno de los primeros síntomas clásicos que demuestran los psicópatas en su infancia. Era un niño feliz, aunque con dificultades en el aprendizaje que jamás recibió malos tratos, ni abusos, ni ningún trauma que lo marcara de por vida. Lo único que él mismo narró fue cuando recordaba a su abuela matar gallinas para la comida y se sentía profundamente atraído por ello. Tras su paso por la escuela primaria, estudió en el Wichita Heights High School. Era un chico atlético y bien parecido, con una mirada muy intensa y con mucha popularidad entre las chicas, y pertenecía a una familia agradable y muy bien vista en la comunidad. Pero Rader era extremadamente dominante. En este periodo de sus estudios, tuvo un enfrentamiento con una profesora que lo humilló en clase, y eso lo enfadó mucho. Por la noche, fue a casa de la profesora con una cuerda que se ató a la cintura, y se dedicó a observarla por la ventana. La rabia le hacía estirar la cuerda que se apretaba sobre su cintura, y esto, junto con el simple hecho de mirar, lo hizo tener un orgasmo. De esta manera, Rader produjo la asociación en su mente de cuerda, acto sexual, voyeurismo y sensación de dominación de otra persona, unido a un gran fetiche por la ropa interior de mujer. Sus demonios empezaban a asomarse. Años más tarde, entre 1965 y 1966, intentó cursar estudios superiores en la Wichita Wesleyan University, pero fue incapaz de terminar sus estudios y se alistó en la Fuerza Aérea como mecánico de 1966 a 1970, llegando a vivir en Texas, Alabama, Okinawa, Corea del Sur, Grecia y Turquía. El regreso a casa. En 1970, con 25 años, dejó la Fuerza Aérea y volvió a casa, donde su madre le buscó un trabajo en la sección de carnes del supermercado Leckers-Iga. Y un año más tarde, el 22 de mayo de 1971, se casó con Paula Dietz. Todo parecía ir sobre ruedas. Incluso se matriculó en la Butler County Community College en El Dorado, Kansas, logrando un grado en electrónica en 1973. Al mismo tiempo que trabajaba como ensamblador para la Coleman Company y luego brevemente para la compañía Cessna hasta ser despedido. Lo que parecía una vida normal con sus altos y sus bajos, en realidad escondía a sus demonios que estaban a punto de mostrarse. Rader era un colaborador activo de la comunidad, por lo que nadie percibió peligro en él ni en sus intenciones. Sabía disimular muy bien, pero mientras, sus fantasías sexuales le daban vueltas a la cabeza y las plasmaba en sus dibujos que escondía celosamente de su mujer. El asesinato de los Otero. Los Otero eran una familia trabajadora que tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino de Rader, compuesta por Joseph Otero, de 38 años, exoficial de la Fuerza Aérea, Julie Otero, de 34 años, Josephine, de 11 años, Joseph, de 9 años, y otros 3 hijos más, Charlie, Danny y Carmen, más mayores. Los Otero estaban desayunando la mañana del 15 de enero de 1974 cuando Rader llamó a la puerta. El padre de familia, Joseph, abrió y se encontró un arma apuntándole a la cabeza. Rader iba a cara descubierta y los Otero pensaron que se trataba de un robo, pero por desgracia no era así y habían caído en las garras de un verdadero monstruo. Afortunadamente, los 3 hijos mayores ya no estaban. Rader ató uno a uno a las sillas, desde el más fuerte, el padre, a la más débil, la hija pequeña. Tras esto, y ante la mirada de los padres, simuló violar a la hija y al hijo de la pareja. Una vez acabó la tortura, colocó una bolsa en la cabeza del señor Otero y la ató con una cuerda para asfixiarlo. Y mientras esto sucedía, el monstruo de Rader estaba sentado en un sofá mirando la escena. Tras esto, estranguló a la madre. A la pequeña Josephine la estranguló con una soga en el sótano. Y cuando era el turno del pequeño Joseph, se dio cuenta que los padres aún se movían. Les puso de nuevo bolsas en la cabeza, rematando la locura homicida. Cuando todo hubo terminado, le cogió el reloj al señor Otero como trofeo, así como unos juguetes del pequeño Joseph.
Sus primeros y repulsivos actos tuvieron una multitud de errores que podían haber terminado su carrera criminal en ese momento. Por desgracia, no había hecho nada más que empezar. Los cuerpos de la familia Otero fueron encontrados por sus hijos mayores al volver de la escuela. Por su parte, Ryder regresó a casa de forma apresurada porque su mujer volvía del trabajo y quería recibirla. Unos meses después de los asesinatos de los Otero, se enteró de que la policía tenía detenido a un hombre que se había confesado autor de los asesinatos. Esto lo enfadó muchísimo. Alguien le estaba quitando el protagonismo que él merecía. Para desmentirlo y volver a centrar la atención en él, llamó a un periodista del Wichita Eagle, diciéndole que tenía que ir a la biblioteca pública principal de la ciudad y buscar el libro Applied Engineering Mechanics, y que dentro de él encontraría una carta con detalles macabros que solamente el asesino real de los Otero podía conocer. Además, en esa carta se bautizaba diciendo: las palabras clave para mí serán atarlos, torturarlos y matarlos. BTK había nacido, y eso se convertiría en su sello. La quinta víctima. Catherine Wright, de 20 años. El 4 de abril de 1974, a las 13 horas, Catherine y su hermano Kevin entraron en el apartamento de ella cuando fueron sorprendidos por un hombre armado. Este obligó a Kevin a atar a su hermana, para luego llevarlo a él a otro cuarto, y cuando BTK intentó ponerle una cuerda en el cuello, Kevin intentó escaparse y hubo una terrible lucha por la supervivencia, logrando golpear fuertemente a Ryder y así cogió el arma. Pero Kevin, inexperto en armas, no quitó el seguro y falló. En el forcejeo, Ryder recuperó el arma y disparó 2 veces a la cara de Kevin. Pensando que estaba muerto, Ryder entró en el cuarto de Catherine, apuñaló 3 veces en el abdomen, para luego casi escapar a la carrera, llevándose como trofeo unas cartas personales de ella. Mientras tanto, Kevin, milagrosamente vivo, logró salir a la calle y pedir ayuda. Cuando la policía llegó al apartamento, la joven aún estaba viva, aunque a las pocas horas falleció en el hospital. Kevin fue la única víctima viva de BTK, aunque jamás recordó o no quiso recordar nada sobre el asaltante. Primera pausa de BTK. El 27 de julio de 1975 nació el primer hijo de Ryder, Brian Howard Ryder. Se cree que BTK se vio forzado por el nacimiento y la crianza de Brian a detener sus instintos asesinos. Por ello, no volvió a actuar hasta pasados casi 3 años, algo que descolocó completamente a los investigadores. Ryder tuvo tiempo para prepararse lo que él llamaba su kit para matar, que incluía una máscara, ropa oscura, un arma, cuerdas, esposas, cinta americana y un cuchillo. En este periodo de su vida empezó a trabajar en la empresa de seguridad ADT hasta el año 1988, y como tenía que reprimir sus instintos, empezó a analizar revistas y artículos sobre crímenes, entendiendo el por qué lo hacían y dándose cuenta de por qué otros asesinos sexuales eran atrapados. Todo esto le dio la capacidad de calcular y planificar cada uno de sus actos y fantasías, y de vez en cuando alquilaba una habitación y se disfrazaba de mujer con una máscara, fotografiándose en distintas posturas de sometimiento que luego le servían para calmar su furia asesina. Durante todo este periodo de pausa, Ryder aprovechó para calcular y preparar nuevos asesinatos, y de paso se apuntó en la Wichita State University, donde en 1979 se sacó el título de grado como funcionario de justicia. Sexta víctima. Marzo de 1977. Shirley Bian, de 26 años. Era una joven madre de 2 niños y una niña pequeños. Ryder llamó a la puerta que le abrió uno de los niños. Shirley se acercó a la puerta a ver quién era, y entonces Ryder la encañonó con el arma. La ató y encerró a los 3 niños en el cuarto de baño. Tras esto, la estranguló con una cuerda. Luego le colocó una bolsa en la cabeza y realizó sus fantasías sexuales. Los niños sobrevivieron porque sonó el teléfono de la casa. Eso le asustó e hizo que saliera corriendo. Séptima víctima. 8 de diciembre de 1977. Nancy Fox, de 25 años. Poco después de las 21 horas, BTK entró en el apartamento. La joven llegó a casa y no se dio cuenta de que alguien había entrado. BTK la ató y la estranguló con sus propias medias, realizando sus fantasías sexuales con el cadáver. El cuerpo fue hallado boca abajo en la cama después de que la policía recibiera una llamada sobre las 8:20 horas del día siguiente, alertando del homicidio de la joven. Fue Ryder el que realizó la llamada desde una cabina cercana al domicilio. Segunda pausa. Tras el asesinato de Nancy Fox, BTK volvió a tomarse un descanso forzoso. Su hija, Kerry Lynn Ryder, nacía el 13 de junio de 1978.
A diferencia de otros asesinos en serie, Rader tenía compromisos que atender: el trabajo, la familia, los Boy Scouts con su hijo mayor o su labor como presidente del consejo local de la iglesia luterana. Pero eso no significa que su perturbada mente parara. Siempre estaba buscando víctimas potenciales, llegando a identificar a un total, según manifestó, de 55 víctimas potenciales a las que llegó a referirse como proyectos. Su monstruo seguía activo en su mente, aunque oculto hacia el resto del mundo, para el que Rader era todo un referente de honradez y rectitud durante los siguientes 8 años. Mientras tanto, Rader seguía con sus parafilias, con sus fotos, sus dibujos y sus cartas a la policía mofándose sobre lo que tardaban en atraparlo. Octava víctima. 27 de abril de 1985. Marine Hedge, de 53 años. Entre la 1 de la madrugada y las 7 de la mañana de ese día, Rader atacó a Marine en su casa y se la llevó atada de allí. Tras esto, la estranguló con sus manos y la abandonó completamente desnuda en un sitio alejado. En esta ocasión, no dejó el cuerpo atado de pies y manos, cosa que confundió a los investigadores, y durante mucho tiempo no se consideró a Marine víctima de BTK. Novena víctima. 16 de septiembre de 1986. Vicky Wegerly, de 28 años. Esta joven madre de un niño de 2 años y una niña pequeña fue estrangulada y su cuerpo atado dejado en la cama de su habitación. BTK se llevó el carnet de conducir como trofeo, y el cuerpo fue encontrado por el marido cuando volvió a casa del trabajo. Este llegó a contratar a un detective privado con la esperanza de atrapar al asesino de su mujer. Décima víctima. Enero de 1991. Dolores Davis, de 62 años. Fue secuestrada de su casa y estrangulada. Su cuerpo fue encontrado debajo de un puente. La policía no estaba segura de que Dolores fuera una víctima de BTK, pero recuperaron ADN de debajo de sus uñas y comenzaron una amplia campaña para comparar ese ADN con todos los adultos de Wichita. Fue una auténtica caza de brujas en la que los hombres se ofrecían voluntarios por el que dirían los vecinos en una comunidad relativamente pequeña. Pero pese a esta campaña, no consiguieron ningún resultado. El asesino BTK desaparece. Tras 17 años de asesinatos intermitentes, BTK dejó de matar. La policía perdió por completo el rastro, y el caso se convirtió en un caso frío, sin pistas, sin información y sin ninguna nueva novedad. Tan solo les quedaba esperar a que volviera a actuar. Y esa era una calma desesperante, porque esperaban una llamada que no deseaban, una nueva víctima de BTK. Por fortuna esa llamada nunca llegó. Rader consiguió esconderse en su vida de absoluta normalidad, pero su fuerte ego le hizo cometer un grave error. El fin del monstruo. A finales del 2004, el periódico The Wichita Eagle publicó un artículo recordando las 3 décadas transcurridas desde la matanza de Los Otero, llegando a sugerir que tal vez BTK estaba muerto o cumpliendo una condena en prisión. Esta información enfureció a su demonio interior, que no dudó en enviar nuevas cartas en cajas de cereales con muñecas atadas en su interior por toda la región. En esas cartas, BTK le decía a la policía que eran incapaces de detenerlo. En la última carta se adjuntaba un disquete de 3,5 pulgadas con un solo archivo que BTK creía irrastreable, pero no fue así. En la investigación de los metadatos se encontró un archivo borrado en el que se encontró que el último usuario había sido un tal Dennis y que la licencia de Word parecía ser de una iglesia luterana en Park City, Wichita. Tras obtener los datos, los investigadores hicieron lo que cualquier persona en su lugar habría hecho: buscar en Internet. La búsqueda concreta fue Dennis Lutheran Church, Wichita, y como resultado inmediato en la búsqueda salió Dennis Rader, presidente del consejo local de la iglesia luterana. Pero las pruebas en su contra eran circunstanciales y no eran concluyentes para poder detenerlo. Por casualidad, se enteraron de que había una muestra de ADN de su hija que había dejado en la clínica de la Universidad de Kansas donde estudiaba. Pidieron una orden para poder compararla y descubrieron una coincidencia familiar. Ese era el dato que les faltaba. Dennis Rader, conocido como BTK, era detenido el 25 de febrero del año 2005. Una vez en la sala de interrogatorios, Rader confesó durante 33 horas todos y cada uno de los crímenes, y tras un juicio que fue muy mediático, fue condenado a 10 cadenas perpetuas. Este monstruo morirá en prisión.